gracias al Señor por esta hermosa posibilidad que Él nos da de estar predicando la palabra del Señor. Bendecimos Canal Zonal por la posibilidad que nos da de poder predicar la palabra después de un tiempo bien prolongado, cerca de 2 o 3 años, de no estar predicando en televisión. Se nos genera la posibilidad de parte de Dios de poder llevar el mensaje de salvación. Queremos bendecir a todos los que están en sintonía de Canal Zonal, a todos los que están en sintonía a través de las redes sociales. Creemos que lo mayor de Dios está por manifestarse a la vida del hombre cuando somos capaces de recibir a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Creemos que las mayores instancias de la vida, las mayores bendiciones de la vida están cuando nosotros somos capaces de poder recibir al Señor y dejar que el reino de los cielos se manifieste en la vida de los hombres. Queremos decirle que el amor de Dios es un amor inagotable, es un amor que sobrepasa todo entendimiento humano, dice la palabra. Y es por esa razón de que hoy día estamos predicando la palabra del Señor, es por esta razón de que estamos hoy día tomando este desafío que Dios nos ha impuesto, que Dios nos ha mandado a poder predicar la palabra, de poder llevar un mensaje de las buenas noticias, como dice la Biblia. El mensaje de las buenas noticias es el Evangelio de Cristo, que nos viene a poder manifestar a cosas mayores en Dios. Queremos bendecir a todos los que están en sintonía, a todos los que están a través de las redes sociales. Quiero bendecir a mi esposa Paola, a mi hijo Hans Benjamín, a Isabela Belén, mi hija. Quiero decirles que el amor de Dios se transmite también a través de la familia. El amor de Dios no solo se transmite en las cosas que nosotros podemos ver o que nos rodean, también el amor de Dios se transmite a través de los hijos, a través de la esposa. Nosotros podemos entender que también en las cosas grandes como en las cosas sencillas podemos ver reflejado el amor de Dios. Hoy día a lo mejor no te has dado cuenta que Dios te dio la posibilidad de poder respirar, te dio la posibilidad de poder ver a tu familia, de poder abrazar a tus hijos. No nos hemos dado cuenta muchas veces que ahí también está el amor de Dios. Ahí también está manifestado hacia los hombres. En esa bendita oportunidad que tenemos cada día de poder abrir nuestros ojos y de poder decir, realmente Dios se ha manifestado en amor hacia mi vida, hacia mi familia. Queremos bendecirte desde acá, desde el programa Bajo las Promesas de Dios. Te quiero contar que vamos a estar todos los días jueves de 10 a 11 de la noche predicando la palabra de Dios, llevando las buenas noticias, llevando el Evangelio de Jesucristo, porque entendemos que es tan necesario para esta humanidad, es tan necesario para los hombres, es tan necesario para la vida de aquel que todos los días está luchando, está sacrificándose para poder alcanzar sus sueños, para poder alcanzar sus anhelos. Porque la palabra de Dios dice, ¿qué saca el hombre con conquistar todos los reinos de esta tierra si su alma se pierde? Queremos decirte que hoy día, en un mundo que nos hemos encontrado, que está cada día más afanado, cada día más preocupado de lo material, cada día más preocupado de poder generar ciertas cosas, de poder generar cierto bienestar para su familia, cierto bienestar para sus hijos, cierto estatus social. Nos hemos ido como sociedad en una ruta que sin duda te está llevando a poder apartarte de Dios. Pero te quiero decir que en medio del camino, en medio de esa ruta que el hombre todos los días se ve caminando día a día, quiero decirte que en esa ruta Cristo sale a tu encuentro. Quiero decirte que en esa ruta que cada día caminas en pos de un bienestar, en pos de alcanzar cosas, en pos de alcanzar un buen auto, una buena casa, un negocio, una empresa, te quiero decir que es necesario que Dios esté en medio de tu vida. Quiero hablar
Antes que vayamos a una alabanza, porque después vamos a ir a la palabra, quiero hablar de un hombre llamado Zaqueo, que dice la palabra que el hombre era un principal, era un hombre de mucho dinero, era un hombre que trabajaba para el pueblo, para Roma, pero él era judío. Pero dice que aun cuando había alcanzado riquezas, aun cuando había alcanzado una vida acomodada, aun cuando había alcanzado una familia, aun cuando había alcanzado ciertos beneficios de la vida, una vida acomodada en el tiempo en el que vivía, no era un hombre pobre, era un hombre rico de mucho dinero. Pero dice la palabra que en medio de esa vida que él caminaba día a día, dice la palabra que era un hombre que estaba vacío en su corazón. En su alma tenía carencias, en su alma, en su espíritu, se preguntaba todos los días: ¿hacia dónde me está llevando la vida que hoy día camino? Pero dice la palabra que un día iba pasando Jesucristo el Señor iba pasando por aquella ciudad. Y dice la palabra que cuando él iba pasando, Zaqueo, a pesar que estaba bien acomodado en dinero, tenía un buen estatus social, tenía una buena casa, una buena familia, buenos hijos, sintió la necesidad de poder conocer quién era Jesús. Aquel que había oído decir que hacía milagros, que hacía sanidades, que restauraba los matrimonios, que restauraba la familia, que levantaba al muerto, el que estaba en una condición de muerte, era capaz de resucitar. Entonces dice la palabra que este hombre, aún con todo lo que tenía, aún con todo lo bueno que era su vida, dice la palabra que él se atreve a subirse a un árbol sicomoro. Y dice la palabra que él simplemente se subió a ese árbol para poder saber quién era Jesús. Aquel que le cambiaba la vida a los hombres. Aquel que era vida en medio de la muerte. Aquel que era el escogido de Dios, que venía a darnos vida abundante. Pero dice la palabra que aún estando en ese lugar, dice la palabra que en él surgió la necesidad. En él surgió el hambre de poder conocer a aquel que daba la vida. Y dice la palabra que se subió a un árbol. No es lo mismo, yo siempre le digo esto a las personas, no es lo mismo subirte a un árbol con un overol, no es lo mismo subirte a un árbol con ropa de trabajo, no es lo mismo que subirte a un árbol con un traje costoso, con un traje Dolce & Gabbana, con un traje Hugo Boss, un traje de mucho dinero, no es lo mismo. Este hombre no le importó la vestimenta que tenía, él solamente le importó la necesidad de su alma, la necesidad de su espíritu. Y dice la palabra que cuando él se sube a aquel árbol, dice la palabra que Jesús lo conoce. Y me imagino la controversia en la vida de este hombre, el poder entender y el poder decir: ¿cómo me conoce si realmente nunca hemos tenido una relación? Pero dice la palabra, y eso es lo que me gusta de Dios, cuando dice en primera de Juan 4:19, dice: así que nosotros amamos a Dios, no porque nosotros lo hayamos amado primero, sino porque Él fue el que nos amó primero. Él fue el que nos conoció, Él fue el que nos llamó, Él fue el que nos predestinó, dice la palabra. Entonces dice la palabra de Dios que este hombre, a pesar de todo lo que tenía, de todas las necesidades que tenía, él se sube a este árbol y dice la palabra que Jesús lo conoce. Jesús lo llama por su nombre, le dice: Zaqueo. Me imagino la controversia en la mente de este hombre. Me imagino lo que estaba pasando en su interior al poder entender que un hombre que no lo conocía lo estaba llamando por su nombre. Y le dice: Zaqueo, desciende, le dice, porque hoy es necesario que yo entre a tu casa, porque la salvación de Dios ha venido a tu casa, ha venido a tu familia. Tú eres un escogido de Dios para que el reino de los cielos se manifieste sobre tu vida.
Me imagino a este Zaqueo con el pensamiento de su mente diciendo, pero ¿cómo? Si muchas veces ni siquiera mis hermanos judíos, porque dice la palabra que los recaudadores de impuestos eran hombres que eran odiados por el mismo pueblo judío, porque trabajaban para Roma y le cobraban los tributos, se los cobraban al pueblo judío. Era como que desertaban a su mismo pueblo, a sus mismos hermanos. Entonces, por causa de eso, dice la palabra, que eran hombres odiados, eran hombres que no eran de buen testimonio, no eran gente que quisieran estar con ellos. Pero dice la palabra que aún así, Dios en su gran amor y misericordia le extiende la mano a Zaqueo, porque era necesario que salvase su vida y que salvase su familia. Entonces dice la palabra que cuando estaba ahí, le dice Zaqueo, desciende. Y después le dice, porque yo he venido, Jesús le dijo, porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te quiero preguntar a ti, tú que estás en sintonía, tú que estás escuchando la palabra, ¿te has extraviado de Dios? Te quiero preguntar, tú que un día caminaste con el Señor, tú que un día experimentaste el amor de Dios, tú que un día a lo mejor oíste de Dios, que escuchaste que había un Dios que te amaba, un Dios que te quería restaurar, un Dios que te quería sanar, un Dios que quería restaurar tu familia. ¿Sabes qué? Yo puedo hablar de un Dios que restaura la familia, porque Dios nos restauró nuestra familia. Hemos visto como familia el amor de Dios, la gracia, el amor, la misericordia de Dios para con nosotros. Porque sabes que la vida nos enseña que nosotros somos los que forjamos algo, nosotros somos los que forjamos la familia, nosotros somos los que, nuestras capacidades. Pero ¿sabes qué? Te quiero decir algo. Muchas veces, a pesar de nuestras capacidades, a pesar de nuestros dones, a pesar del llamado y el ministerio que Dios nos puede dar, hay momentos en que nosotros también, por causa del proceso, hay quiebres en la familia. ¿Sabes qué? Te quiero venir a decir de que lo que te vengo a predicar es algo que he vivido. Dios ha restaurado a mi esposa, ha restaurado a mis hijos, ha restaurado a mi familia. Dios ha sido bueno, tremendamente bueno. Y por eso es que te vengo a decir de que Dios puede hacerlo contigo. Dios puede alcanzarte, Dios puede tenderte la mano en estos momentos tan difíciles. Yo no sé por lo que estás viviendo, no sé qué es lo que está pasando en tu casa, no sé qué es lo que está pasando en tu familia. A lo mejor tienes problemas económicos, a lo mejor hay una enfermedad que ha venido a robar la identidad de tu familia. Por eso hoy día vengo a hablarte de un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que liberta, un Dios que quiere acercarse a sus hijos. Y es por eso que te tomaba de la palabra de Zaqueo. Porque este hombre, sin importar lo que el pueblo judío hablaba de él, había una palabra del cielo que estaba hablando cosas diferentes de Zaqueo. El pueblo judío hablaba que era ladrón. El pueblo judío hablaba que era un sinvergüenza. El pueblo judío decía que era un estafador. El pueblo judío decía de que era un hombre que no valía nada. Pero el reino de los cielos le estaba diciendo a Zaqueo, yo quiero salvar tu casa. Yo no sé cuántos saqueos hoy día hay detrás de las cámaras. Yo no sé cuántos saqueos hoy día hay detrás de un televisor. Que le está diciendo, Señor, sí es verdad, he alcanzado una empresa, he alcanzado un negocio, he alcanzado una linda casa, he alcanzado 1 o 2 vehículos, he alcanzado una familia, pero me estoy sintiendo vacío. Hoy día te vengo a dar una buena noticia. Ese vacío que estás sintiendo en tu corazón, ese vacío tiene el porte de Dios. Ese vacío se llama Jesucristo. Y la única forma de que ese vacío sea llenado es a través de nuestro Señor Jesús. Hoy día te vengo a hablar de amor, te vengo a hablar de misericordia. Te vengo a hablar no de un amor de hombres que se desvanece,
No te vengo a hablar de una misericordia de hombres que se acaba. Te vengo a hablar de un amor y una misericordia de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, que es un amor que traspasó el cielo y se manifestó a los hombres a través de uno llamado Jesucristo el Señor. Tú me puedes decir, Hans, es que tú no sabes lo que he vivido, tú no sabes lo que he pasado. Tú me puedes decir, Hans, tú no sabes cuánto yo he pecado. Pero te quiero decir algo, no hay pecado más grande que el amor de Dios manifestado hacia los hombres. No hay un pecado más grande. La Biblia me dice que hubieron hombres que mataron. Dice la Biblia que Saulo, que después se transformó en Pablo, mataba, metía en la cárcel a los mismos cristianos. Pero dice la palabra que un día, camino a Damasco, dice que salió al encuentro Jesús de este Saulo. Y dice que lo llamó para que le sirviera y le cambió la vida. Tú me puedes hablar a alguien que negó a Jesús. Hablemos de Pedro. Pedro dice la palabra que un día, cuando estaban por condenar a Jesús para llevarlo a la cruz, dice la palabra que Pedro lo niega. Con su boca lo negó. Dice que la gente le decía, tú estabas con Jesús. Tú estuviste, tú compartiste con Él, tú estuviste a la mesa, tú estuviste predicando con Jesús. Y dice la palabra que Pedro le dijo, no, yo no lo conozco. Y salió llorando amargamente porque negó a su Señor. ¿Cuánta gente no ha negado al Señor en este tiempo? Pero dice la palabra que cuando Jesucristo es crucificado, dice que cuando resucita, dice la palabra que Él le manda a decir a Pedro, díganle a Pedro que es resucitado. Díganle a Pedro que era necesario, que tenía que ir a la cruz. Díganle a Pedro que era necesario, que tenía que morir, tenía que padecer, tenía que experimentar la muerte, para también experimentar la resurrección y poder entregarle vida a aquellos que hoy día me reciben como Señor y Salvador. ¿Te has preguntado? A lo mejor gente que dice es que yo un día fallé. ¿Sí? ¿Quién de nosotros no ha fallado? ¿Quién de nosotros no se ha equivocado? ¿Quién de nosotros no ha pecado? Por eso es que Jesucristo, cuando se empilla, iban a apedrear a una mujer que había sido hallada en el acto mismo del adulterio, dice la palabra, y dice que la iban a apedrear, y se encuentran con Jesús y le preguntan a Jesús y le dice, ¿sabe qué? La ley de Moisés dice que a esta mujer tenemos que apedrearla hasta matarla. Y Jesús dice que estaba escribiendo en tierra, estaba escribiendo con su dedo en la tierra, y le dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y dice que cada uno de los que tenían su piedra en la mano, cada uno de los que tenía ira en su corazón por poder hacer la justicia de Dios, dice la palabra que cada uno de ellos empezó a botar la piedra. Cada uno empezó a botar la piedra porque no era digno de poder apiedrar a aquella mujer. Y Jesús le habla y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y dice que ella se da vuelta, ella mira, y no había ninguno de los que la quería apiedrar. Y Jesús le da un consejo, le dice, mujer, vete, pero no peques más. Yo me imagino a esa mujer el día que experimentó el amor, la gracia, la misericordia de Dios. Desde ese día, esa mujer nunca más pudo ser igual. Es que te quiero decir algo, tú no puedes ser igual. Desde el día en que experimentas el amor de Dios, tú no puedes seguir siendo igual. Tú no puedes seguir haciendo las mismas cosas desde el día en que experimentaste el amor de Dios. Porque aunque lo quieras volver a experimentar, la conciencia, la palabra de Dios va a venir a tu corazón a hablarte y a decirte que estás mal y que tienes que volverte al camino de Dios. Hoy día te quiero bendecir
Te quiero decir de que Dios, su infinito amor nos ha alcanzado. Su infinito amor ha venido a poder manifestar su amor para con nosotros los hombres. Somos gente que falla, somos gente que peca, somos gente que se equivoca todos los días. Pero ¿sabe qué? Yo le doy gracias a Dios por su gran amor, porque en esa oportunidad que Dios nos da podemos ir a las rodillas, podemos pedirle perdón de nuestras equivocaciones, y gracias a eso Dios nos responde y Dios nos perdona nuestros pecados y nos hace cercanos a su bendito amor. Vamos a ir a una alabanza que está preparada y vamos a seguir compartiendo este bendito amor de Dios. Te lo vuelvo a decir, todos los días jueves de 10 a 11 de la noche vamos a estar predicando la palabra del Señor. Creemos que esto es una puerta abierta del cielo para poder llevar las buenas noticias a todos aquellos que la necesitan. Dios te bendiga. Puede alzar sus manos. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, vamos, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Te adoramos. Alza tus manos a Dios.
milagroso. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Puede levantar su mano ahí donde está, alto, alto. Abres camino, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios, así. Vamos, hay que profetizar eso en alguna circunstancia aquí en este lugar. En estos días de ayuno, eso es lo que nosotros estamos viendo. Continuos milagros, milagros que nunca paran, promesas que nunca paran. ¡Hey! Oh, milagroso, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Luz en tinieblas. Gracias le damos a Dios por todos los amigos y hermanos que están en sintonía a través de Canal Zonal, a través de Cable Pacífico, también por las redes sociales. Bendecimos a todas las personas que están en las redes sociales, a todos aquellos que de alguna u otra forma se están conectando a poder recibir una palabra del cielo, a poder recibir una palabra de Dios en pos de todos los que tienen la necesidad y el hambre de poder recibir una palabra del cielo. La palabra de Dios dice que no tenemos hambre de pan. No, dice que vendrán tiempos donde no habrá hambre de pan, sino hambre de la palabra, hambre en el espíritu. Hoy día me encuentro, y el otro día estaba pensando sobre eso, que hay momentos en que no tenemos hambre de pan. ¿Tú te has dado cuenta de eso? El otro día hablaba con una persona, y me decía, un joven empresario, y me decía: Hans, hoy día Dios me ha dado la posibilidad de alcanzar una empresa, Dios me ha dado la posibilidad de alcanzar ciertas cosas acomodadas. Hoy día tengo un buen vehículo, una buena casa, una linda familia, lindos hijos. Pero me decía, ¿sabes qué? Me pasa de que aun cuando tengo todo eso, siento vacío por dentro. Me he acostumbrado a poder ir en pos de la riqueza, en pos de ganar dinero. Me decía, ¿sabes qué? No me ha ido mal en la vida. Dios ha sido bueno conmigo. Pero ¿sabes qué? Hay una necesidad interna, hay un hambre interno por poder conocer algo que realmente no sé ni qué es lo que es. Y me acuerdo que ese día nosotros nos conocimos, a lo mejor capaz que esté en sintonía. No voy a dar el nombre por ser un hombre que de alguna forma guarde esa intimidad de la conversación. Pero te quiero decir que esa persona me decía, yo necesito a Dios, me decía. Y ahí meditaba esa parte cuando dice que no tenemos hambre de pan. Hay momentos en que no tenemos hambre de pan, no tenemos no tenemos sed de agua, pero sí tenemos hambre del pan del cielo. Y la palabra de Dios me dice de que Jesucristo es el pan que descendió del cielo. Dice la palabra que en algún momento se encuentra con una mujer y le dices, si supieras quién es el que te pide de beber. Le dice, tú me pedirías a mí, dame de beber agua de vida eterna. Hoy día vemos una sociedad, vemos una generación de hombres y mujeres que no hemos, ¿por qué digo no hemos? Porque también me ha pasado en ciertas etapas de mi vida en que he vivido afanado, he vivido alcanzando recursos materiales, he vivido
tratando de generar recursos económicos, y en algún momento también, debo ser sincero, en algún momento también me he apartado del propósito. No necesariamente me he apartado de Dios, pero sí me he apartado del propósito. El propósito que Dios trazó para mi vida es poder predicar, es poder llevar la palabra, es poder ser un hombre que predique el evangelio, las buenas noticias. Entonces, por eso te vengo a decir de que muchas veces el afán nos desvía. Porque vivimos en una sociedad consumista, vivimos en una sociedad que cada cual quiere tener más que el otro, cada cual quiere alcanzar más cosas que el otro, y muchas veces no nos conformamos con lo que tenemos en su momento. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad consumista. Y la palabra de Dios, y eso es lo que me gusta de la palabra de Dios, cuando veo que se cumple la palabra. Cuando dice que vendrán tiempos donde habrá comezón de oír la palabra de Dios, habrá necesidad de poder oír la palabra de Dios, habrá necesidad de poder alcanzar el reino de los cielos. Entonces hoy día te quiero predicar un mensaje, te quiero hablar de una palabra de Dios. Una palabra de Dios que sin duda creo que va a venir a marcar una temporada maravillosa en tu vida. Quiero hablar un mensaje tan común. Lo hemos escuchado muchas veces. Y es un mensaje que está en Juan 3:16. Que dice la palabra de Dios y tiene que ver con el gran amor de Dios hacia los hombres. El gran amor de Dios manifestado hacia todos aquellos que hoy día son capaces de recibir a Jesús como Señor y Salvador. La palabra de Dios dice en Juan 3:16 y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando habla de mundo, habla de hombres. No quiere decir de que solamente la creación, porque más que la creación son los hombres, son sus hijos. Recuerde la palabra que el Señor creó en Génesis los cielos y la tierra. Le dio orden al mar, le dio orden a las aguas, le dio orden al mar que generara peces, le dio orden a las aves, le dio orden a los animales. Pero dice la palabra que después de todo eso, coronó la creación con su hijo Adán. El primer Adán dice que le fue dada toda autoridad para sojuzgar la tierra, para gobernar la tierra. Dios le dice, lo bendijo con toda bendición y le dice: usted le pondrá nombres a los animales, le pondrá nombre a las aves, le pondrá nombre a los peces del mar, le pondrá nombre, le dio la autoridad de sojuzgar la tierra. Pero dice la palabra que cuando aún había creado, dice que coronó la creación, la coronó con Adán. Entonces dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al hombre, a su creación, a sus hijos, dice que hasta dio a su hijo unigénito. Cuando hablamos de unigénito, habla de único en su clase. Y dice la palabra: para que todo aquel que en él crea, en Jesucristo el Señor, no se pierda, dice la palabra, sino que tenga vida eterna. Quiero orar y entrar en este hermoso tiempo, de poder compartir la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Te quiero decir algo. Aquí el importante no soy yo. Aquí el importante es la palabra de Dios. Aquí el importante es lo que Dios te quiere hablar. Te quiere transmitir desde el cielo un mensaje para que te acerques a Dios como hijo y lo puedas recibir a Él como Padre. Padre, te damos muchas gracias.
Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Señor, te doy gracias porque tu bendito amor, tu bendita misericordia nos ha alcanzado de una manera maravillosa. Señor, creo que lo mayor que hemos experimentado del cielo es lo que dice esta palabra, que por amor tú nos diste a tu Hijo amado Jesucristo. Señor, de verdad, no éramos merecedores de tanto amor. No éramos merecedores de tanto amor, no éramos merecedores de que tú nos miraras con tanta misericordia. No éramos merecedores de que tú nos amaras de tal manera que tú nos dieras lo más grande que tenías. Señor, no fue un ángel que tú nos diste. No fue ni uno de los 4 seres, ni uno de los 24 ancianos. Dice la palabra que tú nos diste a tu Hijo amado. Señor, gracias por esta bendita presencia de Dios. Señor, yo te pido que esta bendita presencia de Dios se transmita a través de las pantallas. Señor, esta bendita presencia de Dios que estoy sintiendo en este lugar. Señor, yo te pido que venga a convencer de pecado al hombre. Señor, atraviesa las pantallas de los hogares, visita los hogares. Espíritu Santo, yo te pido que la presencia de Dios visite los hogares. Espíritu Santo, visita a la persona que está enferma. Visita a aquel que está escuchando el programa, Señor, y está con problemas matrimoniales. Señor, visita a aquel que está a punto de quitarse la vida. Alguien que está con pensamientos de muerte. Espíritu Santo, por favor, ve donde él. Que la presencia de Dios inunde su alma, inunde su corazón. Señor, creo en un Dios poderoso, en un Dios que restaura, en un Dios que liberta, en un Dios que hace libre de la opresión del diablo. Que tu bendita presencia se manifieste, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero hablar un mensaje que tiene por nombre una semilla de amor. Usted me dirá, ¿por qué una semilla de amor? Porque la palabra de Dios nos dice en Juan 3:16, que es el versículo que vamos a estudiar, que vamos a compartir en este momento. Dice, porque de tal manera, o sea, de esta manera, de esa manera fue el amor de Dios. El amor de Dios fue tan grande que dice la palabra que amó de tal manera Dios al mundo que hasta dio. Cuando hablamos de dar, hablamos del gran amor de Dios. Cuando hablamos de dar, hablamos de un amor que vino a cambiarlo las circunstancias de nuestra vida. Cuando hablamos del significado de dar, quiere decir poner a disposición de una persona algo que necesita o que le conviene. Cuando la palabra de Dios nos dice que Él nos dio, hasta nos dio, o sea, quiere decir de que lo que Él nos estaba dando era algo que nosotros necesitábamos, era algo que a nosotros nos convenía. Dice la palabra de Dios, y quiero irme un poquito para atrás, cuando habla en Génesis, dice la palabra que cuando peca Adán y Eva, pecan y comen del árbol, del fruto prohibido, dice la palabra que cuando ellos comen de este fruto, dice la palabra que a ellos se les reveló que habían pecado. Se les reveló que estaban en desobediencia. Se les reveló que estaban desnudos. Y dice la palabra que por causa de eso tuvieron miedo. Te quiero decir que Adán y Eva, ellos habitaban en el huerto, ellos habitaban en el paraíso. Y dice la palabra que cuando estaban en ese lugar tenían comunión con Dios, hablaban con Dios.
Entonces dice la palabra que cuando ellos pecan, dice la palabra que ellos se esconden de la presencia de Dios. Ellos se esconden de Dios. Ellos se apartan de la comunión. Se apartan de lo que ellos estaban viviendo con el Señor. Entonces dice la palabra que cuando ellos se apartan, dice que Dios sale al paraíso, sale al huerto a buscar a su creación, a buscar a sus hijos. Y lo empieza a buscar y me imagino que le decía, Adán, Eva, ¿dónde están? Y dice que en algún momento Adán y Eva le dice que se habían escondido. Y se habían escondido porque estaban desnudos, porque habían pecado y ellos le dan la excusa de lo que habían vivido a Dios. Entonces dice la palabra que en ese momento se produce una separación entre la corona de Dios de la creación. Se produce una separación entre Dios y los hombres. Y dice que desde ese día el hombre vivió separado de Dios. Dice la palabra de Dios que era tan fuerte el pecado, dice que había un manto, había una separación, había una muralla, que ni Dios pasaba hacia los hombres, ni los hombres podían acceder a Dios. Entonces dice la palabra de Dios que llegó un tiempo señalado por Dios, llegó un tiempo maravilloso de Dios, que dice en Juan 3:16, dice, porque de tal manera Dios amó a su creación, amó a sus hijos, amó lo que por tanto tiempo el diablo había producido, que una separación por causa del pecado. Dice la palabra que por el primer Adán entró la condenación del mundo, entró el pecado, pero dice la palabra que por el segundo Adán, Jesucristo el Señor, entró la salvación y entró la vida eterna. Entonces dice la palabra que cuando llega este tiempo, dice que Dios establece el tiempo, Dios establece la necesidad, Dios establece la necesidad en su amor de mandar a su Hijo al mundo. Y dice la palabra que Él nos dio a su Hijo unigénito. Le vuelvo a decir, el significado de dar, dice que es poner a disposición de una persona algo que necesita. Nosotros necesitábamos la salvación, nosotros necesitábamos salir de la condición de pecado que teníamos, necesitábamos salir de la separación que el pecado no había producido para con Dios. Entonces dice la palabra que cuando Dios nos da a su Hijo, dice la palabra que era el unigénito, era único en su clase, no era cualquiera, no era un ángel, no era un ser creado, era el Hijo de Dios. La palabra de Dios nos dice en Génesis que cuando Dios crea al hombre le dice, hagamos a nuestra imagen y a nuestra semejanza al hombre. O sea, el que venía a dar su vida por nosotros era uno que tenía la misma estatura de Dios, que era Dios. Y Él, dice la palabra, que no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que dice la palabra que Él no escatimó ser igual a Dios y Él ofreció su vida por nosotros. Entonces la palabra de Dios dice que este unigénito era un hijo único en su clase. No era cualquiera, era Dios mismo. Y dice la palabra, más adelante dice que Dios nos da este Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando hablamos de creer, es necesario que nosotros nos vayamos a Romanos 10, versículo 9 al 11, cuando dice que con la boca se confiesa para justicia y con el corazón se cree para salvación. O sea, que si nosotros confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Él fue resucitado de entre los muertos, dice la palabra de Dios que tú y yo seremos salvos. Mira qué bendito amor de parte de Dios. Solamente
con confesar, solamente con hacer una confesión de fe, solamente con tener la actitud de reconocer que Él es el que necesitamos. Dice la palabra de Dios que Jesucristo en la puerta del redil, en la puerta de las ovejas. Dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo da su vida en la cruz, dice la palabra que se rompe el velo del templo que separaba del lugar santo al lugar santísimo. Esa rotura del velo nos habla que Dios, a través del sacrificio de su Hijo, nos da un acceso a Dios, nos da acceso al Padre. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que Él es el camino, Jesús, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie puede ir a Dios si no es a través de Jesús. O sea, te quiero decir algo, yo no te puedo abrir el cielo. Yo no te puedo dar salvación porque soy un hombre. Cualquiera de los hombres de esta tierra no te puede dar salvación porque somos hombres limitados. Pero dice la palabra que hay uno que descendió del cielo, Jesucristo el Señor, que Él fue dado en amor hacia nosotros y fue sembrado en esta humanidad. ¿Para qué? Para que pudiera ser el primero de muchos resucitados, el primero de muchos hermanos. Por eso es que te quiero decir que Jesucristo fue la semilla de amor que el Dios envió desde el cielo para poder traer salvación hacia los hombres. Mira lo que dice la palabra, y vemos en la palabra cómo Dios se transforma del unigénito, el único en su clase, se transforma en el primogénito de muchos hermanos. Mire lo que dice en Romanos 8:29. Dice la palabra de Dios, Romanos 8:29 dice: porque habiéndolos conocido previamente, los marcó con la semejanza de la imagen de su Hijo, para que Él, o sea Jesucristo, dice la palabra, fuera el primogénito de muchos hermanos. Esta palabra de Dios a mí me apasiona muchísimo cuando dice la palabra en Juan 12:24, dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, dice la palabra, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, por eso es que te vengo a decir de que Jesucristo es la semilla de amor que Dios estableció en esta humanidad, estableció en medio de los hombres. Esa bendita semilla de amor que nos vino a dar tal cosecha. Vino, dice la palabra, que la semilla de tierra, la semilla de trigo, tiene que caer en tierra, pero también tiene que morir. ¿Y tiene que morir para qué? Para que lleve mucho fruto. Jesucristo vino desde el cielo. Se hizo hombre, dice la palabra de Dios. Siendo Dios, se hizo hombre. Y dice que murió como hombre, y dice más allá, dice la palabra que murió como un maldito, porque en aquel tiempo se decía que todo aquel que muriera en una cruz crucificado sería un maldito. Pero dice la palabra que Dios no le importó tomar esa condición, no le importó, por la sencilla razón de que quería que tú fueras un bendito. A Él no le importó morir en una cruz, por la sencilla razón que Él sabía que a través de esa muerte y esa reconciliación con Dios, tú ibas a ser uno de sus hijos. Qué maravilloso es poder entender que Jesucristo da su vida en aquella cruz para ser el primero de muchos hermanos. Él es el que nos abre la puerta. Él es el que nos abre la puerta del redil. Él es el que nos abre la puerta de las ovejas. Él es el que nos abre el cielo. Dice la palabra de Dios: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro.
Es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios. Es necesario que nosotros hoy día reconozcamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Es necesario que nosotros podamos en este día arrodillarnos delante de Dios y decirle: Señor, te necesito. Señor, te necesito. Señor, necesito de ese amor que me está hablando este hombre que no conozco, este hombre que nunca he visto. Me está hablando que tu amor es tan grande que es capaz de perdonar mis pecados. Este amor es tan grande que aún es capaz de perdonar mis faltas. Yo te quiero decir hoy día, es necesario que pruebes a Dios. Es necesario que hoy día le digas: Señor, ven a mi vida, ven a mi casa, ven a mi familia. Señor, te necesito en medio de mi casa, te necesito en medio de mi familia, te necesito en medio de mis hijos. Yo se lo he dicho. Hace cerca de 11 años atrás Dios salió a mi encuentro. Hace 11 años atrás, cuando tenía una vida perdida, tenía una vida de carrete, de trago, de copete, de mujeres. Pero ¿sabes qué? Por eso te vengo a decir, no puedo dejar de hablar lo que he visto y he oído. No puedo dejar de hablar lo que he visto y oído que Dios ha hecho en mi vida, ha hecho en mi familia, ha hecho en mis amigos, ha hecho en mis familiares. Vengo a predicar un Dios que restaura. Vengo a predicar un Dios que sana. Vengo a predicar un Dios que liberta. Vengo a predicar un Dios que hace señales, que hace milagros, que restaura los matrimonios, que sana a la gente de cáncer, que sana a la gente de leucemia, que sana a la gente de SIDA. Yo no sé lo que tú estás viviendo, no sé lo que estás pasando en tu hogar, pero ¿sabes qué? Te quiero decir algo. Es tiempo de que le creamos a Dios. Es tiempo que le creamos a Dios. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios, y que el que se acerca a Dios, dice la palabra, que tiene que creer que Él está en medio nuestro, porque Él es galardonador de los que le buscamos. Este es el día en que el reino de los cielos se quiere manifestar a tu casa, se quiere manifestar a tu familia. Cuando recién comenzamos, hablamos de Zaqueo, un hombre que tenía muchos recursos, tenía mucha plata, pero tenía un vacío en el corazón. Te lo vuelvo a decir, no sé qué es lo que está pasando en tu vida, no sé qué es lo que está pasando en tu casa, pero sabes que te vengo a traer la solución a tus problemas, te vengo a traer la respuesta a tus necesidades, te vengo a traer la respuesta a lo que hoy día te aqueja, porque la palabra de Dios me dice que no hay nada imposible para Dios. Yo no sé cuál es tu necesidad. No sé qué es lo que hoy día te está quejando. No sé qué es lo que hoy día está habiendo un vacío en tu corazón. Pero ¿sabes qué? Sí te sé decir algo. Que ese vacío de tu corazón tiene el porte de Dios. Porque no lo vas a llenar ni con las riquezas, no lo vas a llenar ni con una familia, no lo vas a llenar con un auto 0 kilómetros, no lo vas a llenar con una linda casa. Porque ese vacío tiene el porte de Dios. Ese vacío tiene nombre y se llama Jesucristo el Señor. Y es por esa razón de que hoy día, con autoridad del cielo, vengo a predicarte y vengo a decirte y a darte una buena noticia de que el amor de Dios se ha manifestado hacia los hombres. Dice la palabra en el versículo 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo, a Jesucristo. Dice la palabra que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que dice la palabra, sino que el mundo sea salvo por Él. Jesús fue enviado como la respuesta del cielo para la reconciliación del hombre. Dios envió a su Hijo como una respuesta del cielo para reconciliarnos con Dios. Mira lo que dice en Romanos 5:8. Dice: ahora Dios muestra su amor para con nosotros, porque si cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice en el versículo 10, porque si mientras éramos adversarios, dice la palabra que si éramos adversarios, éramos enemigos de Dios, pero dice la palabra, Dios se reconcilió con nosotros
dice, mediante la muerte de su Hijo amado. Mira lo que dice en Efesios 2:4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Usted se preguntará, ¿qué es lo que es la misericordia? La misericordia dice que es inclinarse uno mayor que nosotros, que se inclina a sentir compasión por los que sufren. O sea, esa es la misericordia de Dios. Un Dios tan grande que se inclina a favor de nosotros a sentir misericordia por los que sufren, y dice que nos ofrece ayuda. O sea, si tú tienes la imagen de un Dios que viene a condenarte, de un Dios que te viene a azotar, que viene a castigarte por causa de que te has equivocado, la palabra de Dios me está diciendo de que el mismo Dios, que es rico en misericordia, dice, por su gran amor con el que nos amó, y Él nos amó primero. Dice, aún estando muertos, dice que estábamos separados, estábamos alejados de Dios, estábamos muertos en nuestros pecados. Dice la palabra que Él nos dio vida. Mira cómo Dios viene a cambiar el escenario de tu vida. La Biblia te habla y te dice que estabas muerto en tus pecados, estabas muerto en tus delitos, estabas muerto en tus equivocaciones. Pero la palabra de Dios dice que Él nos vino a dar vida. Juntamente con Cristo, por su gracia, Él nos salva. Él nos quiere salvar por su bendito amor. Y dice la palabra en 1 de Juan 4:19, dice, así que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Sabes que tú hoy día no puedes reconocer a Jesús como Señor y Salvador si no es a través del Espíritu Santo? ¿Sabes que tú no puedes reconocer a Jesús como el Señor de tu vida si no es porque Dios del cielo te haya escogido? Hoy día, si tú estás, puedo ver la presencia de Dios inundando los hogares. Puedo ver la presencia de Dios visitando las familias. Puedo ver la presencia de Dios hablándole a gente que está llena del Espíritu Santo, gente que está llorando en la presencia de Dios, gente que no sabe qué es lo que le está pasando, pero sabes que te vengo a dar la respuesta, te vengo a decir de que el cielo está visitando tu vida a través de Jesucristo, el cielo está visitando tu casa a través del Espíritu Santo, el cielo está haciendo milagros, el cielo está haciendo señales, el cielo está haciendo prodigios y milagros en medio de tu familia, por causa de que Dios quiere traer el gran amor manifestado hacia tu vida. Dice una persona, no sé su nombre, pero dice, buenas noches, estoy viendo y escuchando el programa y dice, necesito oración por mi familia y por mi hijo. ¿Sabes qué? Te quiero decir algo. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros manifestamos nuestra fe, al poder abrir la puerta de nuestra casa, ¿sabes qué te quiero decir algo? Dios es capaz de sanar, Dios es capaz de libertar, Dios es capaz de restaurar un matrimonio, Dios es capaz de restaurar una familia. Simplemente porque el que le abrió la puerta de su corazón, el que le abrió la puerta de su familia, le está diciendo, Señor, por mis capacidades no puedo, Señor, lo he intentado. La palabra de Dios me habla y me dice de que había una mujer que tenía flujo de sangre. Dice la palabra que durante 28 años, dice la palabra que durante 28 años visitó médicos, durante 28 años tomó remedio para lo que le aquejaba,
Pero dice la palabra de Dios que un día iba pasando Jesucristo por aquella ciudad. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo, cuando iba pasando, esta mujer se tiró al suelo, se tiró a la tierra. Y dice que en medio de los hombres, en medio de los que iban caminando alrededor de Jesús, dice la palabra que esta mujer en fe se atrevió a tocar el manto de Jesús. Y dice que cuando toca el manto de Jesús, ¿sabes qué? Ella estaba corriendo un gran riesgo. Porque ella, por causa de la enfermedad, dice que era una mujer inmunda. Por causa de la enfermedad. Pero ¿sabes qué? Los hombres podían decir que era inmunda. Pero para Jesucristo, ¿sabes qué? Era un alma que tenía que salvar. Era un alma que venía a rescatar. Era un alma que venía a cambiarle el escenario de su vida. Entonces te quiero decir hoy día, yo no sé cómo te llamas, pero en el nombre de Jesús, oro hoy día por la restauración de tu matrimonio. En el nombre de Jesús oro por tu hijo. Padre, yo te pido que la presencia de Dios inunde el hogar de esta mujer. Señor, porque te ha creído en fe. Porque, Señor Dios mío, como esta mujer que tenía flujo de sangre, se ha atrevido a creer, se ha atrevido a arrebatar un milagro, se ha atrevido a poder creerle a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ato toda obra del diablo, Señor Dios mío, que esté aquejándose en su familia, en sus hijos. Padre, proclamo la restauración, proclamo la libertad, proclamo la sanidad en el nombre de Jesús, en la vida de esta mujer. Señor Dios, así como muchas personas que están en sintonía a través de las redes sociales, a través de la sintonía de Canal Zonal, a través de Cable Pacífico, Señor, proclamamos tu reino manifestado hacia la vida de los hombres. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta bendita presencia que está en este lugar, yo te pido, Señor Dios, que tú visites los hogares. Señor, tú me dijiste que tú ibas a hacer señales. Señor, tú me dijiste que ibas a hacer milagros. Señor, tú me dijiste que ibas a restaurar. Tú me dijiste que ibas a sanar. Padre, y me tomo de esa palabra. Me empodero en esa palabra, Señor. Y proclamo en este día milagros creativos. Proclamo libertad. Proclamo perdón de pecados. Proclamo que los que estaban atados y los que no podían venir a Dios y los que por causa del pecado se apartaron de Dios en este día, proclamo tu palabra y declaro apertura de cárcel. Señor, proclamo óleo de gozo, manto de alegría en pos de todos los que están necesitados. Señor, proclamo en este día que cambia, Señor Dios, el escenario de desgracia que están viviendo. Y Señor, proclamo que se cambia en un escenario de favor, en un escenario de misericordia. Proclamo que la gracia de Dios se manifiesta de una manera abundante. Siento la presencia de Dios en este lugar. Padre, proclamo tu reino. Proclamo tu reino, Señor. Señor, atamos al hombre fuerte que está en esas familias. Señor, lo despojamos, Señor, en el nombre de Jesús. Y proclamamos el reino de los cielos manifestado. Proclamamos el poder de Dios. Reciban del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Veo gente llena del Espíritu Santo. Veo gente recibiendo al Espíritu Santo. Veo gente siendo sanada. Veo gente siendo libertada. Veo gente llena del poder de Dios. Veo gente manifestando el Dios eterno, manifestando el reino de los cielos hacia su vida en el nombre de Jesús. ¿Sabes que Dios me trae a la memoria esta palabra? Dice la palabra que había un hombre paralítico a las puertas del templo.
Y dice la palabra de Dios que este hombre le dice, dame una limosna, dame algo. Y dice que Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús sé sano. En el nombre de Jesús recibe tu milagro. En el nombre de Jesús recibe el reino de los cielos. En el nombre de Jesús recibe al Espíritu Santo. Creo en el nombre de Jesús que mucha gente va a dar testimonio en este día. Mucha gente va a dar testimonio de milagros, de sanidades, de restauraciones, de liberaciones que Dios ha manifestado. Simplemente porque el amor de Dios se ha manifestado hacia los hombres. Simplemente porque la respuesta del cielo, Jesucristo el Señor, se ha manifestado hacia los hombres. Hoy es el día de creer. Hoy es el día donde debemos creer. Hoy es el día donde debemos creerle al Señor. Debemos creer, manifestarnos en fe para poder recibir las bondades del cielo. ¿Sabes qué? No te puedo venir a predicar de un Dios condenador. No te puedo venir a predicar de un Dios que hace juicio a los hombres. No te puedo venir a predicar de un Dios que maltrata a sus hijos, porque he experimentado el amor, porque he experimentado la misericordia. Sé lo que es ser perdonado por Dios. Sé lo que es Dios restaurando el matrimonio. Sé lo que es Dios sanando a las personas. Sé lo que es Dios trayendo libertad en el espíritu. Sé lo que es Dios prosperando a sus hijos. No te puedo venir a predicar algo que no he vivido. No te puedo venir a predicar algo que no he experimentado. El amor de Dios. El amor de Dios. Jesucristo el Señor manifestado hacia los hombres. Siento una presencia de Dios tan fuerte en este lugar. Hay gente que está recibiendo del Espíritu Santo. Hay gente que está siendo llena del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Te quiero decir algo. Cuando el Espíritu Santo, cuando Dios te visita, es porque Dios tiene un propósito contigo. Cuando Dios te visita, Dios tiene un propósito contigo. Dice una persona, dice Ana, dice, le pido oración para que me ayude a orar para encontrar un camión. Padre, oramos por esta persona. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor Dios mío, yo te pido que tú le des respuesta. Yo te pido en el nombre de Jesús que le des respuesta a esta persona. Señor, no la conozco. No sé quién es, pero yo sé, Señor Dios, que todas las personas que están en sintonía, todas las personas que tienen necesidad, tú las conoces, Señor, tú las has convocado en este día. Todas las personas que hoy día están con la necesidad de buscarte a ti, es porque tú las conoces. Dice la palabra que tú mismo, Señor, lo has predestinado. Tú mismo lo has escogido. Señor, te pido en este día, con humildad de espíritu, visita a las familias, visita a los hogares, visita a los hijos, visita, Señor, a los que hoy día están en orfandad, visita a los que hoy día están en orfandad. Señor, Dios mío, yo te pido un don de arrepentimiento, Señor. Y te pido que en este día la reconciliación del cielo se manifieste para con tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo hoy día. Creo que respuestas del cielo vienen para todos aquellos que se han atrevido a creer en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a una alabanza. Y luego vamos a estar orando por todos los que han pedido oración. Dios le bendiga. Su programa Bajo las Promesas de Dios.
redimido. Barak. Tú sí que conoces mi realidad, mi debilidad, mi condición, mi fragilidad. Tú me escudriñas sin complejidad, guías mi ser hacia la santidad. Me haces caminar en justicia y verdad, a distinguir entre bien y maldad. Eres tú quien refrenas mi carnalidad, lo sé. Elegiste mi cuerpo como tu morada, lo que para nada merezco. Eres la marca y el sello divino que dice que a Dios pertenezco. Me unges, me abrazas, me llenas de esa completa satisfacción. Pero apenas ahora comprendo el gran porqué de tu visitación. No has venido solo a consolarme, no has venido solo a bautizarme. Has venido a mostrarme cuál es la verdad por la cual quieres empoderarme. Más que para sentir emoción, es para ganar a mi generación. Ven a rebosar mi corazón. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad, en tu verdad. En tu verdad. Lléname, úsame, dame palabras, dame favor y valor para hablarles. Dirígeme, respáldame, pues solo tú convences de lo que voy a anunciarles. Quiero más de ti, ahora, en este momento enseguida. Quiero que el mundo te vea y te escuche todo lo que haga y diga. Si yo soy tu templo, que mi lámpara esté encendida. Quiero ser un ejemplo y que vean a Jesús a través de mi vida, man. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad, en tu verdad. El Espíritu del Señor está sobre mí, En tu verdad. por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Espíritu Santo, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, llena este lugar, consolador, abrázame, levántame, envuélveme. Espíritu Santo, tú estás aquí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad, Quiero vivir en tu verdad, Espíritu Santo. Quiero ser pura sal. Gracias le damos al Señor por todos los que están en sintonía. Muchas personas escribiéndonos al WhatsApp, muchas personas pidiendo oración, muchas personas, amigos que hace mucho tiempo que no nos veíamos, diciéndonos que es tiempo de restaurar, es tiempo de restaurar la comunión con Dios, es tiempo de poder buscar a Dios. ¿Sabes qué? Te quiero decir algo. Nosotros, yo como Hans Quirós,
hace alrededor de 3 años que no estaba predicando en televisión. Por distintos motivos, por distintas cosas, procesos, aflicciones, momentos buenos, momentos malos, habíamos dejado de predicar. Pero ¿sabes qué? Me he encontrado con tantas personas que de alguna u otra forma nos han dicho que cuando vamos a volver a predicar, que empezamos a orar al Señor y le empezamos a decir: Señor, necesito volver a predicar. Señor, no solamente por mí, no solamente por mi vida espiritual, no solamente por el llamado. Quiero bendecir a mi pastora Alicia Lorchet de la iglesia Casa del Restaurador. Si usted no se está congregando, lo quiero invitar a nuestra iglesia en Casa del Restaurador, en el sector de La Lauri. Si usted necesita que oremos por usted, si usted necesita que los vayamos a visitar, si necesita que un tiempo, una conversación, si necesita un tiempo de tomarnos a lo mejor un vasito de agua, un café, y poder hablar y poder ayudarle a poder venir al Señor, le quiero decir algo: nosotros lo vamos a hacer encantado. Porque ¿sabes qué? Hemos entendido que en realidad hay mucha gente, hay muchas personas que necesitan de Dios. Hay muchas personas que están con la necesidad de poder acercarse a Dios y no hayan cómo hacerlo. Un día un pastor dijo: la salvación primero va a ser por ti, por tu vida, por tu familia, por tus hijos, pero va a llegar un momento que el vivir en Dios va a ser no solamente por ti, sino también por los demás. Quiero bendecir a cada una de las personas. Hay una persona que dice: pido oración a mi Dios como familia, por familia Ladrín Sagredo Lagasi, Ladrín Abello, Sagredo Cárdenas. Una persona dice: Ana, pide oración. Dice la persona que nos escribía adelante, que pedía oración por su matrimonio, por sus hijos. Dice: soy una hija de Dios y Él me ha tocado mi vida. Le agradezco a Dios porque a través de este medio puede bendecir a los que necesitan. Y recibo la sanidad para mi familia y las bendiciones que nos da Dios a través de Él. Dice... una persona nos pide oración por su matrimonio. Oramos por las personas que están en sintonía. No sé si hay más personas que pidieron oración a través del teléfono. ¿No? Queremos bendecir a todas las personas que están a través de las redes sociales. Personas que han escrito a través de las redes sociales, han manifestado su necesidad. Queremos decirle de que Dios es un Dios que ama a sus hijos. Yo te lo vuelvo a decir: no puedo venir a hablar de un Dios de juicio, no puedo venir a hablar de un Dios que castiga. Es necesario para mí, como un hombre llamado al servicio del evangelismo, soy un evangelista que Dios llamó en su amor y en su misericordia, vengo a predicar las buenas noticias. Quiero bendecir a mi amada esposa, quiero bendecir a mis hijos Hans Benjamín e Isabela, quiero bendecir a todas las personas que están en las redes sociales, todas las personas que han estado atentos a recibir la palabra, a recibir el consejo, a recibir la administración del Espíritu. Quiero bendecir a todos aquellos que de una u otra forma han manifestado su necesidad. Le quiero decir en este día que si usted le cree a Dios, lo primero que le tengo que decir es que es necesario confesar a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos que Él resucitó de entre los muertos, dice la palabra que seremos salvos. Antes de que terminemos, mire lo que dice
Romanos 10 dice que si confesares con tu boca a Jesús, Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, dice la palabra que serás salvo. No es un invento mío. Yo no te vengo a inventar esto, te lo vengo a decir porque está escrito en la verdad eterna, la palabra de Dios. Con una simple oración y una simple confesión, tú puedes ser salvo, tú puedes ser hijo de Dios. Después de eso te queda buscar a Dios, después de eso te queda empezar a congregarte, después de eso te queda empezar a buscar a Dios, aprender más de Dios, para que Dios te vaya dando crecimiento. Pero el principio de la sabiduría, dice la palabra, que es el temor a Jehová. Y el apartarse del mal es inteligencia. Entonces te quiero invitar hoy día, primero, a que hagamos una oración de fe. Hagamos una oración de fe, todos juntos que estamos en sintonía. Padre, te damos gracias. Señor, en este día te damos gracias por tu bendito Espíritu Santo. Gracias por tu bendita presencia que has manifestado hacia nuestra vida. Repita conmigo: yo en este día, diga su nombre, Hans Quirós, te confieso como Señor y Salvador de mi vida, mi amado Jesús. Yo te pido que perdones mis pecados, que perdones mis faltas, que perdones mis equivocaciones. Te pido en este día, Señor, que tú me acerques como tu Hijo. Señor, yo creo que al confesar a Jesús como Señor y Salvador y creer en mi corazón que fue resucitado de entre los muertos, tu palabra me dice de que soy salvo. Señor, en este día, declaro en este día que tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por todos aquellos que tienen necesidad. Oramos por aquellos que hoy día están necesitados de ti, Señor. Revélate, Espíritu Santo, a la vida de las personas. Pablo decía que imponía las manos sobre las personas y ellos recibían al Espíritu Santo. Padre, tu palabra dice que Pablo imponía las manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. Señor, en el nombre de Jesús, impongo mis manos, Señor Dios mío, como un evangelista de tu reino, Señor. Y te pido que en este día señales, milagros, prodigios, Señor, se manifiesten en favor de los que te necesitan a ti. Señor, yo declaro en este día que no me necesitan a mí, te necesitan a ti. La necesidad que tienen no tiene porte de un hombre, tiene porte de Dios. La necesidad en la vida de los hombres tiene el porte de Dios. Así que en este día, Señor, yo te pido con humildad de espíritu que puedas ir a los hogares, que puedas ir a las familias de todos aquellos que están en sintonía de su programa a través de las redes sociales, a través de Canal Zonal, a través de Cable Pacífico. En el nombre de Jesús, yo te pido que el Espíritu Santo comience a hacer maravillas en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Si hay alguien que se apartó del camino del Señor, Dios me dice que te diga que vuelvas a casa. Si hoy día estás como el hijo pródigo, hoy día vuelve a casa, porque me dice el Señor que te diga que el Padre está a las puertas y está llamando, y que si alguno oyere su voz y abriere las puertas de su corazón, dice que Él entrará a tu vida, cenará contigo y tú con Él. Hoy es el día de reconciliación, hoy es el día del amor de Dios manifestado hacia los hombres, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Bendecimos en el nombre de Jesús por todos aquellos que están en sintonía. Los bendecimos. Le damos gracias a Dios por esta bendita oportunidad que Él nos da de poder levantar este programa de televisión.
bajo las promesas de Dios. Soy su hermano y amigo Hans Quirós, un joven evangelista que ha sido llamado a poder edificar el reino de los cielos, a llevar las buenas noticias de salvación a aquellos que la necesitan. Se lo vuelvo a decir, el amor de Dios ha sido manifestado hacia los hombres a través de Jesucristo, el Señor. Nos estamos viendo el próximo jueves de 10 a 11 de la noche. Vamos a estar con nuestro amigo y hermano profeta Sebastián Rivera. Hoy día no pudo estar por temas de trabajo, pero vamos a estar manifestando el reino de Dios a aquellos que lo necesitan. Dios te bendiga. Soy su hermano amigo evangelista Hans Quirós, predicando palabra a toda la nación. Dios te bendiga. Chao, chao. Bendiciones. Si no hubiera visto tu bondad, hubiera desmayado. Si no hubiera visto tu bondad, hubiera desmayado. Si no hubiera visto tu bondad.
Sonar. Sonar TV. Sonar TV. Canal Sonar.